matemáticas. ¿Estamos 100% seguros? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa. Antes de comenzar a abordar los contenidos de esta sesión, les recomendamos ir por lápiz y papel para que anoten todo lo que consideren importante. En esta sesión abordarán un tema más de la asignatura de matemáticas para primer grado de secundaria, particularmente cómo resolver problemas de cálculo de porcentajes, de tanto por ciento y de la cantidad base. Seguramente en varios medios de comunicación han observado o escuchado datos como el 20% de las personas padece obesidad o bien anuncios como 50% de descuento. Y también seguramente han visto estos números. ¿En qué lugares o en qué situaciones los han observado? Las y los invitamos a ver el siguiente video y a identificar más casos en los cuales se usan los porcentajes. Así podrán comprender mejor su significado. ¡Mucha atención! Mateo, ¿qué lees? Estoy muy preocupado porque leí que en México el 34% de los niños tienen problemas de obesidad. Son muchos, ¿o no? En lugar de decir que 34 de cada 100 niños padecen obesidad, en el artículo que leyó Mateo se utilizó este símbolo, que se lee tanto por ciento. El título del artículo puede escribirse 34 de cada 100 niños en México padecen obesidad, o también escribir 34%, sin el símbolo. Este es solo un ejemplo de uso de los porcentajes, pero si te fijas, los utilizamos en muchas situaciones. Por ejemplo, cuando salimos de compras es común que las tiendas o los almacenes ofrezcan descuentos. Si esta sudadera cuesta 300 pesos y tiene un descuento del 20%, significa que por cada 100 pesos de su valor van a descontar 20. Como cuesta 300 pesos, el descuento en total sería de 60 pesos. Para encontrar el precio de la sudadera, restamos los 60 pesos de descuento a los 300 del precio original. El resultado son 240 pesos. Pero no solo usamos el porcentaje para calcular los descuentos, sino también para los impuestos. En casi todo el territorio mexicano, a muchos productos se les agrega el impuesto del valor agregado, que por lo general es de 16% sobre el valor de la mercancía. Si esta camiseta cuesta 200 pesos, se le agregará el 16% de IVA. Esto significa que, por cada 100 pesos, le van a agregar 16 pesos. Como su precio es de 200 pesos, se le añadirán 32 pesos de IVA. En total, pagaríamos 232 pesos. Los porcentajes también se usan mucho para presentar resultados de investigaciones o en gráficas. Por ejemplo, se preguntó a los adolescentes de telesecundaria qué deporte practican. El resultado es que el 25% juegan básquetbol, el 10% nadan, el 50% juegan fútbol y el 15% voleibol. ¿Qué significa que 25% de los adolescentes practiquen básquetbol? 25% es igual a una cuarta parte. Si en una telesecundaria hay 460 alumnos, la mitad serían 230. La cuarta parte es la mitad de la mitad. Entonces hay que dividir 230 entre 2. El resultado es 115. Cuando leemos que el 25% de los alumnos practica básquetbol, significa que 115 alumnos lo hacen. Como Emma y Mateo pudieron comprobar, los porcentajes también nos ayudan a entender información importante. Por ejemplo, los datos de esta infografía proporcionada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas nos muestra cuántas de ellas se encuentran en peligro de desaparecer. Esto significa que la mitad de las lenguas indígenas del mundo están en peligro de extinción. Como las lenguas indígenas en el mundo son 6.000
y el 50% es la mitad, entonces 50% son 3.000. Significa que 3.000 lenguas se encuentran en peligro de desaparecer. Estas son solo algunas de las situaciones en las que podemos encontrar porcentajes. ¿Dónde más los has visto? Por 18, lo que da como resultado 45. Ahora debemos sumar estos 45 pesos al precio original de la licuadora. 250 más 45 es igual a 295. Si Mateo paga la licuadora a 6 meses, le saldrá en 295 pesos. Recuerda, para calcular cualquier porcentaje, puedes calcular primero el 1% de la cantidad y después multiplicarlo por el porcentaje deseado. Ah, mira, también vienen los vasos de refacción para la licuadora, por si se rompe el que viene incluido. El precio es de 150 pesos, más el IVA, es decir, más el impuesto. El IVA es el 16%, o sea que a 150 debo agregarle el 16%. Entonces el total será de... Son muchos los casos en los cuales se usan los porcentajes. Dominarlos les permitirá tener más herramientas para elegir qué les conviene. Por ejemplo, si compran con descuento o compran a meses sin intereses, entre muchas otras aplicaciones. Acompáñenos a ver el último video. En él, los porcentajes a veces rebasan el 100%. ¿Qué porcentaje es 100 de 80? Este tipo de problemas, aunque son muy simples, le rompen la cabeza a mucha gente. Pues piensan, tengo que sacar el porcentaje de 80 o el porcentaje de 100, multiplico por 100, divido entre 80. Al final de cuentas no está claro. Y lo que hay que hacer para empezar es leer muy bien el problema para entender qué es lo que nos están pidiendo. En este caso nos están diciendo que este 100 es un porcentaje de 80 y ese porcentaje es el que hay que calcular. Es qué porcentaje que nos preguntan. Así es que si multiplicamos 80 por ese porcentaje que vamos a calcular, vamos a obtener 100. Pongámoslo así. Tenemos 80 que hay que multiplicar por cierta cantidad, por este porcentaje, llamémosle X, voy a ponerlo mejor con otro color, por X, 80 por X, de tal manera que cuando multiplicamos 80 por ese porcentaje, vamos a obtener 100. Al resolver esta ecuación así como está, vamos a obtener un valor de X y entonces convertiremos ese valor de X en un porcentaje. Así es que la pregunta la hemos puesto como 100 es lo que obtenemos al multiplicar 80 por ¿qué número? Y una vez que obtengamos ese número, convertirlo en porcentaje. Básicamente esta es la ecuación y ahora la vamos a resolver. Dividiendo entre 80 ambos lados, dividimos entre 80 el lado izquierdo y dividimos entre 80 el lado derecho. Y nos queda del lado izquierdo simplemente X y del lado derecho nos queda 100 sobre 80. Vamos a simplificar esto. Ambos tienen como factor común. El máximo común divisor es 20, 100 dividido entre 20 es 5 y 80 dividido entre 20 es 4. Hemos obtenido que X es igual a 5 cuartos. Pero X está expresado como una fracción y nos están preguntando qué porcentaje es 100 de 80. Si nos hubieran preguntado qué fracción es 100 de 80, entonces afirmar que 100 es 5 cuartos de 80 es una respuesta totalmente correcta. Pero nos están preguntando qué porcentaje, así es que hay que convertir esto a porcentaje. Y lo más fácil para esto es primero convertir el número a decimal. Hagamos eso. 5 cuartos, de hecho, significa 5 dividido entre 4. Hagamos entonces esta división. Voy a cambiar de color, lo voy a hacer en magenta. Entonces 5 dividido entre 4, vamos a poner 2 decimales más. 5 dividido entre 4 nos da, 4 cabe una vez en 5, 1 por 4, 4, restamos 4, nos da 5 menos 4, nos da 1. Ahora, antes de bajar el 0, este punto decimal que tenemos aquí lo subimos y ahora sí,
Bajamos el 0 y dividimos 10 entre 4. Esto nos va a dar 2. 2 por 4, 8. Restamos 8. 10 menos 8 nos da 2. Bajamos el siguiente 0. Bajamos el siguiente 0. 20 entre 4 nos da 5. 5 por 4, 20. Restamos 20 para obtener el residuo de 0. Así es que x es igual a 1.25. Obtuvimos 5 cuartos, que es igual a 5 entre 4, que es igual a 1.25. Hemos llegado entonces a que 100 es 1.25 por 80, o inclusive podríamos decir que es 1.25 de 80, pero no lo hemos expresado como porcentaje. Lo hemos expresado sí como un número, una parte entera y una decimal. Esto podrías verlo como un número mixto, un entero y un cuarto de 80, pero necesitamos expresarlo como porcentaje, pues es lo que nos están preguntando. Y para esto, para expresarlo como porcentaje, literalmente tenemos que multiplicarlo por 100. O lo que es lo mismo, mover el punto decimal 2 lugares a la derecha. Así es que esto es igual, moviendo el punto decimal 2 lugares a la derecha, esto es 125, 125 por ciento. Déjame poner mejor el símbolo. 125%. Y eso hace sentido. 100 es 125% de 80. 80 es 100% de 80. 100 es 1 y una cuarta parte de 80, así es que 100 es 125% de 80. Así es que sí está correcto, 100 es 125% de 80. Es más que el 100%. Y hemos concluido, hemos resuelto el problema. 100 es 125% de 80. Ahora tienen más dominio de los porcentajes. Por ello, les pedimos que busquen en diversos medios algunas situaciones en las cuales estén involucrados los porcentajes. Pueden ser promociones de alguna tienda departamental o algún artículo informativo. Incluso pueden aprovechar las diversas notas sobre el porcentaje de contagio del COVID-19 en los diversos países. Incorporen al menos 5 situaciones diferentes en las que se usen los porcentajes y, en máximo un párrafo, respondan la siguiente pregunta. ¿Qué significan esos porcentajes según la situación que investigaron? Les recomendamos leer el libro El teorema del loro de Denis Wedge. En él encontrarán múltiples situaciones relacionadas con las matemáticas y entre ellas algunas con porcentajes. Asimismo, les recomendamos cultivar la armonía en la relación con su familia. No son momentos fáciles, pero verán, con un poco de paciencia y tolerancia, cualquier situación puede resolverse. Y ya lo saben, nos vemos muy pronto. Por el momento, las y los invitamos a seguir la programación de Aprende en Casa. Hasta la próxima.